Libro de el patriarca Job, capítulo 42, verso número 2. Aleluya. Dice este texto de la siguiente manera: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús presento tu palabra que va a ser, o nuestras vidas en esta hora, que van a recibir tu palabra bendita. Pedimos, Dios del cielo, que seas tú ministrando, hablando a nuestras vidas, y que podamos, Padre celestial, ser edificados a través de esta tu palabra, y toda honra, gloria, honor y reconocimiento lo daremos a ti, porque sin ti nada podremos hacer y sin ti nada somos en este mundo. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tenga la bondad, se sienta. Quiero mejor continuar con el tema que inicié el domingo acerca de el Dios de lo imposible. Pude ver el domingo dos puntitos y se me acabó el tiempo. Y sentí continuar el tema con el propósito de que usted y yo podamos estar plenamente convencidos de quién es el Dios al cual servimos. Su nombre damos gloria. Y en el libro de Lucas 1:37, donde iniciamos, nos dimos cuenta que el mensaje lo trae directamente un arcángel a María. Porque nada es imposible para Dios. El arcángel Gabriel le trae este mensaje a María, porque ella dudaba de cómo sería ese proceso para ella, siendo virgen, pero de verdad, poder concebir en su vientre sin conocer varón. Pero lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. El Dios nuestro es Dios de los imposibles. Y en este verso que hemos leído, ya el mensaje no lo da un ángel ni un arcángel. Sencillamente, Job está reconociendo que en verdad Dios todo lo puede. Es decir, está expresando su propia experiencia. Qué bueno cuando mi discurso deja de ser simplemente un discurso verbal y se acompaña con la vivencia, con la experiencia. Ese mensaje que es dado en base a la experiencia tiene mayor peso. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Que el que es meramente verbal. Y de esto sí que puede hablar Job. Porque Job fue un hombre que experimentó en su propia vida el poder
sobrenatural de Dios. Mire esta paradoja. Job lo tuvo todo. Lo perdió todo. Y lo restauró todo. Por la intervención de Dios. En todos los procesos estuvo Dios presente. Nada hizo Satanás sin que Dios no lo permitiera. Por eso, cuando usted esté pasando por un momento de angustia, de dificultad, tenga la certeza de que Dios ahí también está presente. Y por eso Job dice, yo conozco que todo lo puedes. Por tal razón no hay pensamiento que se esconda de ti. Su nombre en gloria. Miren el verso 5 lo que él dice, reconociéndole que muchas veces habló cosas que realmente no entendía. Y él dice, de oídas te había oído. Tenía un conocimiento superficial de Dios por lo que había oído de él. Y hay muchos creyentes hoy también en las iglesias que tienen un conocimiento de Dios muy superficial. Solo por lo que han oído o han leído, pero no han experimentado ver realmente a ese Dios que la Biblia revela, que sana, que liberta, que restaura, que bendice, que enaltece y que humilla. A su nombre, gloria. Y Job dice, yo de oídas te había oído, mas ahora, ahí cambia la perspectiva, cambia la visión, cambia el concepto que tiene de Dios, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya, no es lo mismo lo que dice de Dios alguien que no ha experimentado algo de él en su vida. No es la misma convicción que se tiene el que solo viene a la iglesia porque papá, mamá le dice vaya, que Dios es real, que el que ha experimentado realmente a Dios proveyéndole cuando no hay nada, sanándolo cuando el médico lo ha desahuciado, abriéndole puertas cuando todas están cerradas. Esa persona es alguien que se aferra a Dios porque sabe en su experiencia personal que Dios sí existe. Y que Dios sí es poderoso. Su nombre, gloria. Por esa razón, algo que para los hombres es difícil, para Dios no lo es. Y es lo que tengo como el tercer punto. Dios conoce lo que el hombre no conoce de nosotros. Y es nuestros pensamientos. Por eso Job dice, no hay pensamiento que se esconda de ti. Mire, a menos que el Espíritu Santo le dé a una persona el don del discernimiento de espíritu,
o de conocimiento, esa persona no puede entender el pensamiento de otro. Así duerma con él. Uno a veces por la forma como la gente actúa, saca algunas conclusiones. Dice, yo te conozco, pero hay pensamientos en esa persona que usted desconoce. Y yo desconozco. Su nombre, gloria. Dios conoce nuestros pensamientos. Y quiero que nos traslademos al Salmo 139 para que miremos a ese Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible. El salmista David dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Si Dios nos examinara en esta hora, ¿cómo nos hallaría? A Belsasar le dijo, en unas letras que él no entendía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel, por revelación divina, las interpretó. Contó Dios tu reino y le puso fin. ¿Por qué? Porque lo examinó Dios y no fue hallado apto. Pesado ha sido en balanza. Y hermano, si nos meten la balanza divina, esa que no está alterada, porque aquí nos pesan el queso, la papa, todo en unas balanzas que no están 100% calibradas. Nos venden combustible menos de lo que pagamos. Tenemos carro. Pero en la balanza divina, que es perfecta, si Dios nos pesa, Tekel Urpasin, pesado ha sido, pero ha sido hallado falto. ¿Qué nos faltaría a nosotros hoy, siendo conscientes de que estamos frente a un Dios que es todopoderoso y por ende no podemos engañarle? Nos conoce cuando estamos en la casa, pero también nos conoce cuando estamos en el trabajo. Somos los mismos en la casa, en el trabajo y en la congregación. Dijo alguna vez un predicador en una ilustración, hay muchos cristianos que cuando salen de la casa a la iglesia se ponen la máscara de cristiano. Se ponen la máscara. Es más, si son cónyuges y están enemistados, cuando van a entrar al templo, entran tomados de la mano para dar una impresión de que se aman más que cualquier otro. Pero apenas salen del templo, llegan a la casa, se quitan la máscara y vuelven a ser los mismos demonios de siempre. Y Dios nos está viendo. David dice, tú me has examinado y conocido. Pablo le decía a la iglesia de Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
apeló a nuestra propia conciencia. Pero ahora David está diciéndole a Dios, mira Dios, tú me has examinado, tú me has conocido, porque no hay nadie en la tierra que nos conozca más que el que nos creó. Y él que nos creó demanda de nosotros honestidad, sinceridad, fidelidad, transparencia con nuestro prójimo, honestidad, porque la causa de nuestro prójimo, Dios un día la va a juzgar, ya que muchas veces el débil se somete al fuerte, aunque se da cuenta que el fuerte está abusando de su posición. Y por el temor a la represalia de ese fuerte, o porque el débil depende de ese fuerte, muchas veces se calla. Y no siempre que alguien calla es porque está de acuerdo con lo que se está haciendo. Y Dios está viendo esa injusticia. Yo alguna vez meditaba en los pecados que conducen a perdición, que están en 1 Corintios 6, 9 al 11. No lo busque, esa lista. Pero me llamaba la atención ver que el número 1 es la injusticia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y cuántas veces nosotros hemos actuado injustamente con nuestro prójimo? Con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Si Dios nos examina, como dice aquí David, tú me has examinado y conocido. Mi pregunta es, ¿cómo saldremos? Porque estamos hablando del Dios de lo imposible. Es decir, Él llega a donde tú y yo no llegamos. Él conoce lo que tú y yo no conocemos. Esa fue la razón por la que cuando Dios fue a buscar reemplazo para el rey Saúl, y David y Isaí trae sus hijos, vemos que Isaí pasa a Elías, que era el más corpulento, quizás el más parecido a Saúl, que era un hombre grande, con perfil de rey, porque a veces nosotros miramos el perfil, tiene porte, tiene cara. Y el Samuel dijo, no, es que delante de Jehová está ungido. No hay que perder tiempo, vamos a ungirlo. Yo le decía, un momento, Samuel, un momento. No, ese no es. No mire a su parecer. No mire lo grande de su estatura. No mire que aquí parece una mansa palomita, una ovejita, porque puede ser un cordero, un cuero o qué sé yo. Usted está mirando solamente lo de afuera. Pero yo, el Dios de lo imposible, miro el corazón, la motivación, la sinceridad, la honestidad, la lealtad. Su nombre, gloria. Y es así como pasan los 7 hijos de Isaí y ninguno es aprobado. Pero el desechado por la sociedad, el que no tenía aparentemente el perfil, era el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios.
Y eso solamente lo sabía Dios, porque Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Dios conoce nuestros pensamientos. Mire, él más dice aquí el salmista en el verso número 2. Yo tengo 3, 4, yo saqué 5 puntos, pero quizás vamos a ver un punto y lo dejamos ahí. Pero quedemos bien claros hoy de ese Dios poderoso al cual no le podemos engañar. Dice aquí, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Qué pensará Dios cuando yo me siento? ¿Con qué propósito me senté? Con el propósito de aprender de Dios y aplicar esa palabra que Él me da a mi vida. Me senté con el propósito de criticar a quien está al frente, decir, es que yo me expreso mejor, o yo lo puedo hacer mejor. Me senté con el propósito de realmente aprender de Dios, recibir de Dios todo lo que Él me da, como lo hacía María, que se sentaba cuando el Señor llegó a su casa y de ahí nadie la quitaba porque su motivación era recibir todo lo que el Señor estaba dando. Dios conoce mi sentar, pero también mi levantar. Cuando me levanto, ¿con qué actitud me levanto? Una actitud de gratitud porque vine a la casa de Dios y Dios me habló y propongo desde ese momento ser diferente. O sea, David está diciendo, yo no me puedo esconder de Dios. Porque Él me conoce. No hay nada que haga en esta tierra que Él no lo sepa. La pregunta es, ¿aprueba Dios la actitud mía? ¿O cuántas veces Dios ha reprobado mi actitud? Y ha dicho, no esperaba que ese hijo mío, esa hija mía, hiciera esto o aquello. Mire, mi hermano, Dios no necesita que le estemos diciendo lo que uno u otro hace. Él nos conoce tal y como son. Y David dice en el verso 3, mira, escudriñado, no porque otro haya dicho nada, escudriñado detenidamente. Óyeme, escudriñar es más que ver, mirar. Por eso, el evangelista Juan en su libro, capítulo 5, verso 39, dice, escudriñar las escrituras. Hay diferencia entre yo coger un capítulo y leérmelo. Por ejemplo, yo hoy me leí Apocalipsis 6 y 7. Estoy terminando con la Biblia, gloria al Señor. La Biblia la compré y mira, desde Génesis 1, ya voy terminándola. Ya voy en el capítulo 6 de Apocalipsis. Estoy mirando, miré los 6 sellos que el Señor desata de la gran tribulación. Los leí, analicé un poco, pero no lo escudriñé. Escudriñar es centrarme en cada uno de los detalles. Su nombre, gloria.
Tu nombre amo la alabanza. ¿Qué significaba el caballo? El caballo blanco, caballo negro, el bermejo, todo eso. Cuando uno se pone a analizar cada uno de estos personajes, está escudriñando. Yo lo leí y como tengo más o menos un conocimiento del tema, pues a menos que vaya a predicarlo, no me ponga a escudriñarlo. Pero aquí vemos a David reconociendo que Dios le ha escudriñado su andar y su reposo. Es decir, Dios lo está escudriñando a usted cuando va en la calle. ¿Qué está mirando? ¿Cómo mira a una mujer que está mal vestida? ¿Cómo mira a un hombre que está mal vestido? ¿Codició o al contrario sintió lástima al ver que no honra a Dios en su porte? Has escudriñado mi andar, pero también le ha escudriñado en su tiempo de descanso. El reposo hace alusión a mi tiempo de descanso. ¿Qué hago yo en mi tiempo de descanso? ¿Cuántos minutos saco para leer su palabra? ¿Cuántos minutos saco para orar? ¿Qué escucho? ¿Escucho música cristiana o música secular? ¿Qué hablo? ¿Palabras de edificación o palabras corrompidas? Porque la palabra enseña que los hijos de Dios no deben hablar ninguna palabra corrompida, sino aquellas que son buenas para edificación y que den gracia a los oyentes. ¿Qué hablas con tu compañero de trabajo? O bueno, estamos en el descanso. ¿Qué hablas en casa con los que están en tu casa? Hablas de cómo ser un mejor cristiano, de sacar más tiempo para Dios, de estar preparado para cuando Cristo venga. Dios se interesa aún en nuestro tiempo libre. Por eso Pablo dice, aprovechando los días son malos. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Son cositas aparentemente insignificantes, pero que el Dios poderoso no las pasa por alto. Y a veces tenemos un Dios que hacemos, es poderoso y solamente nos enfocamos en que tiene el poder para hacer milagros. E ignoramos otras áreas en las cuales se demuestra el poder de Él. A su nombre, gloria. Le reitero, lo que los hombres no sabemos, Dios lo sabe. Porque nuestro Dios es omnipresente. Le hablé de las 3 características exclusivas de Él el domingo pasado: su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia. Y aquí se está demostrando Él. Su nombre, gloria. Y qué bueno saber que el salmista dice: todos mis caminos te son conocidos. Y eso me da la impresión de que el salmista ante Dios estaba siendo aprobado. ¿Por qué? ¿Porque era perfecto? No.
estaba siendo aprobado porque el salmista no permitía que el sol se pusiera sobre su enojo. Era un hombre que apenas cometía el error, se humillaba, pedía misericordia, pero de corazón, y Dios por eso lo perdonaba. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos gente honesta, que no estemos aparentando lo que no somos. Que nos duela cuando cometemos el pecado y nos apartemos, porque la evidencia de que a mí me dolió algo mal que hice y me arrepentí es que me aparto. El que se aparta alcanza la misericordia de Dios. Mire, todos mis caminos te son conocidos. A Dios no podemos decirle, Señor, que no llegué temprano al culto porque me cogió un trancón, ya que Dios sabe si realmente fue un trancón o que salimos tarde de la casa. Yo he visto cuando vivía en el sur, personas que estábamos saliendo del portal del sur en el Transmilenio y hablaban por teléfono y decían que iban en un trancón y por eso llegarían tarde cuando estaban saliendo del portal. Otros que se quedan, salen de trabajar y se van con sus amigos o con sus amantes y llaman al cónyuge y dicen que les tocó trabajar horas extras. Y el cónyuge se las cree. Y Dios lo está viendo, lo está mirando y dice que mentiroso. Por eso dice la Biblia que los mentirosos no van al cielo. Oye, es que uno en esto puse unas cosas, hermano. Yo no se imagina, hermano. Pero el salmista dice, Dios me ha escudriñado cuando voy al trabajo. Y también cuando estoy en casa. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Y hablándole sus pensamientos, que es la parte central de este punto 3. Dice él en el verso 4. Aleluya. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Oye, hermano, créame, y eso es verdad. Yo salgo de la casa para acá a predicar y apenas sé que dice el texto, pero no sé qué voy a expresar acá. Y aquí en el altar me van llegando las palabras adecuadas y los textos que concuerdan con esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué persona viene al templo. Y si yo tengo un mensaje ya escrito como una conferencia que hay que leerlo tal cual, de pronto no pasa nada porque es un mensaje que ya está hecho. Pero qué bueno que el que sabe el corazón, el que conoce la mente, a su nombre gloria, da la palabra adecuada en el momento preciso, de tal manera que nadie tenga excusa delante de él. Y eso está reconociendo el salmista. Por eso dice, mire, no está la palabra en mi lengua todavía. Pero mire ese Dios todopoderoso. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 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 Óyeme, ¿qué Dios tiene esa capacidad? ¿Qué hombre tiene esa capacidad de entender, saber la palabra que va a expresar una persona en el momento? No somos bienaventurados de tener el Dios que tenemos. Su nombre es gloria.
Mira, los seres humanos pagan un guardaespaldas, pero los cristianos tenemos a un Dios todopoderoso que dice que detrás y delante, mira, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Dios va delante tuyo y a la vez detrás tuyo. De tal manera que a él no le puedes hacer una mueca que él no se dé cuenta. Un guiño que él no entienda, él no entiende. Oye, por eso cuando nosotros venimos ante la presencia de Dios, o sea, por norma, por demanda de Dios, hay que presentar lo que sentimos, deseamos de Él. Pero hay que venir delante de Dios, perdón esta expresión, venir desnudos, sabiendo que Él nos conoce tal como nacimos. Santo, aleluya. ¿Qué defectos tenemos? ¿Qué habilidades? Y no hay que venir con argumentos de que tú sabes que yo no soy esto ni lo otro, como el publicano ese que estaba allá. No, como el fariseo. Porque el publicano sí decía, yo no voy a justificarme. Yo solamente me doy golpe y digo, Dios sé propicio a mi pecador. Dios sé propicio. El fariseo empieza a justificarse. Mira, Señor, yo ayuno tantas veces a la semana. Yo doy diezmo 2 veces de todo lo que gano. Yo no soy como ese publicano. No soy ladrón. Dios sabía si robaba o no. Dios sabía si daba diezmo o no. Lo que Dios quería era que fuéramos sinceros con Él y dijera, reconozco que a pesar de lo que he hecho, soy pecador y siempre soy un necesitado de ti. Porque nuestra justicia frente a la justicia de Dios es cual trapo de inmundicia. Hace poco escuchaba una emisora cristiana que hoy transmitió un test, ¿cómo le dijera? Un audio que le pidieron a Javier que enviara de Noruega, porque tienen un poco de misionero. Y ahí Javier explicaba que Noruega, como un país desarrollado, donde hay muchas posibilidades, muchos recursos, la gente es muy dada como al ateísmo. No considera la necesidad de un Dios. Y son muy pocos los que van a una iglesia. Y de hecho son personas, dijo Javier, que ya están próximos a despedirse de este mundo. Ya usted me entiende. O sea, no hay adolescentes, no hay jóvenes. Y no es así. Pero a pesar de que lo tienen todo, le falta todo. Porque le falta la parte espiritual, le falta Dios. Y por eso no tienen paz. Y hay un gran número de suicidios. Al punto que las autoridades han determinado no vender licor el domingo y de noche hasta cierta hora. Porque la gente se mata, aunque tiene mucho dinero. Es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en que tenga a Dios, en que sea salvo, en que Cristo sea el centro. A su nombre gloria. Es preferible usted vivir con cosas, con lo necesario y tener paz, amor, libertad, que tener abundancia de bienes y no tener paz, ni libertad, ni seguridad. Tu nombre gloria. Aquí dice claro el salmista, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Óyeme, esta expresión me llama mucho la atención porque me direcciona
a este gran hombre llamado Jabes. Jabes, quien reconocía el poder de Dios para enriquecer o empobrecer. Y dice la escritura que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual oró de la siguiente manera: oh, si me dieras bendición. Reconoce que el Dios poderoso puede bendecir a quien quiere. Y ensanchares mi territorio. Su nombre es gloria. Pero él dice, y si tu mano estuviera conmigo. Es importante usted siempre pedir que Dios no lo suelte. Y me guardare del mal para que no me dañe. Aleluya. A su nombre, gloria. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Qué bonito cuando uno pide con esa motivación de honrar a Dios, de no apartarse de Dios por la bendición que llegue. Su nombre es gloria. Y eso será cuando Dios está con uno, cuando la mano de Dios está sobre uno. Bendito el nombre del Señor. El salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Porque las cosas de Dios en su esencia realmente se salen de nuestra mente humana. Yo les he dicho en algunas ocasiones a ustedes, ahí bíblicamente tenemos una descripción de lo que realmente es el cielo, pero lo que tenemos aquí revelado no es comparado con la realidad cuando estemos allá. ¿Por qué le digo esto? Porque el apóstol Pablo tuvo la experiencia de subir al tercer cielo. Y él dice, yo conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, hablando de él mismo, que fue arrebatado, dice él, hasta el tercer cielo, donde oyó cosas inefables que al hombre no le es dado describir, comprender. Porque la gloria, la magnificencia de Dios realmente en nuestro lenguaje no podremos describirla 100%. Es un pequeño vislumbre que la palabra nos da. Y David dice, lo que Dios conoce es demasiado maravilloso, demasiado grande para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y por eso él culmina diciendo, y con esto termino porque no se me fue el tiempo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿No? Jeremías dice, o Dios a través de Jeremías dice, se ocultará alguno en escondrijo que yo no lo vea. Los que pecan, nadie me vio. ¿Cómo así que nadie lo vio? Quizás no vio el hombre, pero Dios lo vio. Porque nuestro Dios es un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A donde Dios no te alcance. Muéstrame el lugar donde podrás huir de la ira de Dios cuando Dios te llame a cuenta y no te has consagrado, si no has tomado tus cosas en serio, si no has hecho un alto en el camino y te has vuelto al Dios que te creó, que te conoce aún desde el vientre de tu madre.
Dice él, si subiera a los cielos. El cielo es el trono de Dios. Allí estás tú. Y si en el Seol, la parte más baja, la tierra, hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, porque a veces la gente piensa que hacer las cosas en oculto nadie los ve. Pero Dios es luz. Cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ese es un Dios todopoderoso. Y es el Dios que está en esta congregación. Es el Dios que salva. Es el Dios que liberta. Es el Dios que restaura. Es el Dios que perdona pecados. Es el Dios que un día nos va a llamar a un juicio ante el cual no hay abogado ni argumento que valga. Donde seremos juzgados con justicia. Y ahí recibiremos la recompensa según haya sido nuestra obra, buena o mala. Que el Señor nos ayude a tener siempre presente que Él siempre está presente. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra y por tu presencia en este lugar. Gracias, Dios, por lo que nos permites hacer cada día. Perdónanos, Dios, porque muchas veces hemos fallado y quizás creemos que tú no te has dado cuenta y tú estás siempre presente. Transforma nuestro corazón. Quita el corazón de piedra y danos un corazón de carne, un corazón sensible, Dios mío, ante tu presencia, para que nos humillemos cual publicanos y podamos implorar de ti la misericordia, reconociendo que sin tu gracia y tu misericordia no podríamos ser salvos. Alabo tu nombre, Dios, porque tú nos hablas a tiempo.